El descanso es fundamental para los seres humanos. Dios proveyó de descanso a Adán y a Eva, aun sin que ellos hayan experimentado el trabajo en el Edén. Y antes del pecado. Después del pecado, este reposo semanal y diario, recordaremos que el reposo diario es la noche y el reposo semanal es el día de descanso. Después del pecado, este reposo fue más valorado, pues el trabajo se hizo cada vez más difícil, el trabajo se hizo cada vez más molesto. La tierra ya no daba solamente frutos, sino también espinos. Por esa razón que el descanso es fundamental hoy en día. Nos otorga paz mental, espiritual y física. Pero el descanso semanal o el día de reposo significa muchas cosas más. Por ejemplo, el ser humano no descansa. Su misma mente, su cuerpo, no hallan descanso si no encuentran a su Creador. Fuimos creados para estar con Él. Y esta alma no hallará descanso hasta reposar en Él. Te invito a que hoy podamos orar y poder entrar en este estudio maravilloso llamado el precio del descanso. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y las gracias porque en Cristo Jesús podemos reposar de todos nuestros intentos por querer alcanzar la salvación. Pues en Él es mi justicia. En Él está mi salvación. Señor, permite que podamos descansar en Cristo Jesús y encontrar reposo para nuestra vida, seguros de que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio. El tema de hoy es el precio del reposo. Para nuestros televidentes que nos miran por señal de televisión, pueden ir a YouTube y encontrar nuestro guía de estudio y la presentación donde pueden descargarlo. En la descripción está el link, ustedes dan un link, un clic les lleva a un servidor y lo descargan. Entonces ustedes pueden tener este estudio. Es importante que realicen eso porque por falta de tiempo no podemos abarcar todos los versículos que se encuentran en el estudio. Y sería muy útil que tú puedas estudiar con mayor detenimiento. Así que te pido por favor que puedas obtener esta guía de estudio y crecer más en el conocimiento de la palabra y en específico de este tema. Vamos a entrar. Como es de costumbre, vamos a dividir nuestro tema en 3 puntos. El gran ladrón es el primer punto. El segundo es un gran ejemplo. Y el tercero, los grandes resultados. Entonces vamos por el primer punto, el gran ladrón. ¿Qué factor, más que cualquier otro, produce depresión y priva a una persona de paz y descanso? Vamos a encontrar la respuesta en Salmo, en Isaías, en Juan. Pero vamos a escoger un versículo para que podamos corroborar la respuesta. Vamos a ver Salmos 119, 165. Vamos a ir al Salmos 119, 165. Y dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Interesante eso, mire. El factor más que cualquier otro que produce depresión y
priva a una persona de paz y descanso es la culpa del pecado no perdonado. Por eso el Salmo dice, aquel que sí ama tu ley, tu palabra, ese tiene descanso. Pero aquella persona que no ha sido perdonado y tiene la culpa, esa persona no halla descanso ni paz. Más que cualquier otro factor, roba a una persona la paz y el descanso, y además esto produce una depresión. La culpa nos aleja de la paz, nos aleja de seres que deberíamos amarlos. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué condición le produjo gran dolor a Jesús? Jesús se entristeció mucho, sin paz y descanso. Cuando, escuchen esto, cuando nuestros pecados fueron cargados sobre Él en el Getsemaní. Quiero que veamos Mateo 26 y vamos a escuchar lo que relata el Evangelio de Mateo en cuanto a este momento. Mateo 26, versículo 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, empezó a experimentar angustia, tristeza en gran manera. Escuchen esto. Entonces Jesús les dijo, ahora las palabras de Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se entristeció mucho y sin paz y descanso cuando nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Pregunta 3. ¿Qué es la culpa? La culpa no es un sentimiento, sino un hecho. Es el hecho de haber cometido un pecado. Uno puede ser culpable sin conocerlo. Qué interesante que es este punto. Vamos a Éxodo 27. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, uno puede ser culpable aún sin saberlo. De ahí la importancia, mis queridos amigos, de la predicación de la ley de Dios. Los antiguos predicadores, los evangelistas, enfatizaban la ley de Dios como primer punto de partida. ¿Por qué? Tiene una respuesta muy interesante esto. Porque Pablo dice, yo no hubiera sabido que era pecado si la ley no me lo hubiera dicho. Entonces, la ley, cuando es expuesta como norma, como perfección, como justicia que el Señor requiere del hombre, el hombre no queda más que condenado. Un trabajo divino el cual el Espíritu Santo produce contrición en el corazón y dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, muy importante este punto, porque hay muchas personas que no saben que tienen una culpa ante Dios. Hay muchas otras que están sufriendo por esa culpa. Ambos necesitan escuchar la palabra de Dios. Primero ser llevados al monte Sinaí, en donde escucharán la ley de Dios y la norma perfecta que Él requiere para su reino. Descubrir que somos indignos y que somos incapaces de cumplir tal requerimiento. Pero luego el mismo Espíritu, como dice Juan, testifica de mí. Nos llevará ahora a ver el monte Calvario y ver a aquel que se entristeció en gran manera al cargar nuestros pecados y cumplir una vida perfecta, cumplir los requerimientos que Dios pide en su santa ley.
Esos puntos son muy importantes. Vamos a continuar. Pregunta 4. ¿Por qué el pecado produce el sentimiento de culpa? El pecado produce el sentimiento de culpa porque fuimos creados con una conciencia que originalmente fue informada por los principios del amor registrados en la ley de Dios. Cuando el hombre fue creado, Génesis nos dice capítulo 1, versículo 26, 27, nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestro libro genético fue escrito el nombre mismo de Dios, su carácter, su ley, a imagen y semejanza. Por eso el Señor confiesa a la hora al hombre, pon nombres a estos animales. Haz esto, haz lo otro. El hombre estaba aprendiendo, reconociendo a su Dios. Y su ley estaba escrito. Ellos no tenían libros. Ellos no tenían un registro donde esté su ley. Pero sí la tenían grabada en su corazón, en su mente. ¿De dónde sabemos esto? Porque Jeremías 31 nos habla que cuando reconcilia al hombre nuevamente, ¿dónde escribe su ley? En su corazón. Entonces vemos que el hombre tenía esa naturaleza. Y por eso el pecado, cuando lo cometemos, empezamos a entristecernos si cometimos ese pecado contra alguien que amamos, contra nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, entristece nuestro corazón, provoca una culpa en nosotros para arrepentimiento. Entonces, por eso produce culpa el pecado. ¿Por qué algunas personas no se sienten culpables cuando realmente lo son? Vamos a ver este punto. Una persona puede ser culpable, pero no sentirse culpable por estos siguientes puntos, si su conciencia está cauterizada. Y ustedes me van a entender. Vamos, ¿cómo se siente una persona cuando comete un delito por primera vez? ¡Wow! Siente que todo el mundo, por ejemplo, vamos a tomar a un ladrón. Un ladrón toma lo que no es suyo. La primera vez siente que hay 100 cámaras que lo están observando y se siente culpable. Piensa que lo están persiguiendo. Como dice el proverbio, ¿no? El impío escapa sin que lo persigan. Entonces el hombre está así. Pero ¿qué pasa la segunda, tercera, cuarta, quinta vez? Ya no. Pierde esa sensibilidad. Como el cristiano mortifica el pecado, el impío mortifica el Espíritu del Señor. Y lo calla. Continúa haciendo y cauteriza su mente. Ahora, por eso es el peligro de continuar en un pecado. Ahora, uno es eso, que está su mente cauterizada, y el otro es que está desinformado, que no sabe qué es pecado. Vamos, ¿cuántas personas mantienen relaciones sexuales sin estar casados? Pero para ellos es natural, normal. ¿Por qué? Porque están desinformados y desconocen que mantener un acto sexual fuera del matrimonio es un pecado. Y hay un punto más. Dice, y algunas personas se sienten culpables cuando no lo son, porque su conciencia está mal informada. Hay personas que cargan culpa que no es ni su culpa. Y este punto es importante que me detenga por hablar de cristianos. Muchos cristianos desconocen cuando en Miqueas el Señor dice que se deleita en misericordia. Y cuando te perdona un pecado, cuando el Señor te perdona un pecado, echa tu pecado, dice, al fondo del mar. Eso es una alegoría para hacernos entender. Imagínate el fondo del mar. Es para que entendamos que el Señor no va a ir por eso. No va a ir de aquí a una semana a recoger eso y mostrártelo. Pero comúnmente los que nos encargamos de sumergirnos en el fondo del mar y buscar como si fuera un tesoro perdido, encontrar nuestra culpa, nuestro pecado y volverlo a traer del fondo del mar, somos nosotros, no el Señor. El Señor dice, yo lo boto al fondo del mar, no me acuerdo de tu pecado. Pero muchos cristianos nos encargamos de acordar nuestro pecado
y volver a sentir la miseria de la culpa. Pregunta 6. ¿Qué es lo único que puede eliminar la culpa? Solo la sangre derramada de Jesús puede eliminar la culpa. Vamos a ir a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de nuestro Señor Jesús, solo la sangre derramada de Jesús puede limpiarnos de la culpa. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. ¿A qué precio se derramó la sangre de Cristo por nosotros? Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa. Vamos, partamos de que Jesucristo es Dios. Es Dios. Jesucristo es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a esta tierra a tomar un cuerpo de hombre. Veló su divinidad con humanidad. Y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Partamos de eso, para que como Pedro entendamos que esa sangre es preciosa. Y Pablo escribe que fue un sacrificio infinito para la segunda persona de la deidad dejar, refiriéndose a Jesús, fue un sacrificio infinito, dejar el gozo del cielo, convertirse en un hombre, y no en cualquier hombre, sino en un siervo de los hombres. Y que para morir, y no cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa de aquella época de la historia. Sé que hoy vemos cuadros, Jesucristo crucificado y un paño blanco rodeándole, pero en esa época no había esa ropa interior. La cruz era la muerte más vergonzosa, era expuesto desnudo frente a toda la multitud, clavado, rechazado por el cielo, maldito por el cielo y maldito por los hombres. Esa muerte vino a morir Jesucristo. No cualquier muerte, sino la muerte más cruel de la cruz, y que no por nada que él había hecho mal, sino por nuestros malos hechos. He ahí el Cordero de Dios, perfecto, puro, santo, pero está sufriendo la muerte más vergonzosa de aquella época. Y no por algo que él haya hecho. Pues hasta Pilato sabía que en él no se hallaba culpa alguna. Y no solo por los tuyos y los míos, sino por los pecados del mundo entero que él cargó en su cuerpo, sufriendo el tormento del infierno por cada ser humano que jamás haya vivido. Esto solo fue posible porque él era la deidad infinita. Quiero leerles Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Solo vamos a tomar un versículo. Miren los demás que tienen para estudiar ustedes en su casa. 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él adoramos, a Él alabamos. Un ser lleno de poder, infinito poder, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. Pero dejó toda esa gloria
para hacerse un nombre y vivir la vida que yo no puedo y pagar la deuda que yo no puedo pagar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre preciosa fue derramada en aquella cruz del Calvario. Ese precio fue lo que se pagó para que el hombre halle descanso. ¿Por qué medios una persona puede aplicar la sangre derramada de Jesús a su conciencia culpable para eliminar la culpa? Ok, tenemos la culpa, el culpable, el pecador. Yo soy un pecador. Y tenemos a aquel que vino a morir por el pecador. Ahora dice, ¿por qué medio esa sangre puede a mí limpiar mi mente, mi conciencia, darme un nuevo corazón? Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ese acto de que Jesucristo murió en la cruz por mí. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, hay un reconocimiento de que soy un pecador. Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Qué interesante punto. Es por eso que cuando hay una oración en la palabra de Dios, el fariseo y el publicano, viene el fariseo y dice, oh Señor, sabe, gracias por no hacerme como ese publicano, ladrón, mentiroso, corrupto. Oh Señor, sabe, yo estoy muy feliz con lo que yo soy. Te agradezco mucho por haberme hecho así. Y dice la palabra que él oraba a sí mismo. Otras palabras, él se estaba dando palmaditas en la espalda, que eres un hombre muy bueno, ¿no? ¿Sabes? Gracias, Señor, por hacerme tan bueno. Pero a diferencia de ese hombre, venía el publicano, dice que se quedaba de más lejitos y llorando, reconociendo quién es él. Decía, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Lo interesante es que la Biblia dice que este salió de ahí justificado. Y que luego vamos a ver esa palabra. Salió justificado. Pero el fariseo no. Por eso es tan importante el reconocimiento de nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer para educar nuestra conciencia? Podemos estudiar la norma de Dios como lo hizo David, pedirle a Dios que limpie nuestra conciencia y confesar y abandonar nuestros pecados. Pregunta 10. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Un gran ejemplo. ¿Cómo le quitó la paz y el descanso al rey David su pecado contra Betsabé y su esposo, el esposo de Betsabé? Es interesante esta historia. David registra su experiencia, recordando cómo en medio de su continuo gemido, la mano de Dios se volvió cada vez más opresiva sobre él, mientras sus fluidos corporales se secaban y sus huesos se deterioraban. Ahora, quiero leerles ese punto. Es muy importante, no lo podemos pasar por alto, pues hay muchos hombres que desconocen que hay perdón en la cruz del Calvario y viven de esa manera. Quiero que escuchen esto. Mientras callé, mientras yo guardé mi culpa, no confesé a Dios mi pecado, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos, sequedad de huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 11. Además de la culpa y la pérdida de fuerza física, ¿qué carga adicional oprimió la vida de David después de cometer adulterio con Betsabé? David asumió la carga adicional de tratar de ocultar su pecado. Aparte que sabía que había pecado, lo trataba de ocultar. Pregunta 12. ¿Qué dice Salomón, el hijo de David y Betsabé, que será el resultado de tratar de ocultar el pecado de uno? Salomón dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasará? No prosperará. Pregunta 13. ¿Cuánto tiempo se negó David a confesar su pecado con Betsabé? Aparentemente David demoró la confesión de su pecado durante unos 9 meses. Mira, todo un ciclo de embarazo de una mujer guardó en silencio su pecado contra Dios.
sus huesos, enfermedad, se entristeció. Pregunta 14. ¿Cómo aguijoneó Dios la conciencia de David para que confesara su pecado? Dios es tan misericordioso que no nos deja con ese pecado. Los que son hijos de Dios, Dios se da modos para mostrarle, causar en él arrepentimiento. ¿Y qué pasó con David? Dios en misericordia envió a un profeta, Natán, con una historia a David que le hizo ver la enormidad de su pecado. ¿Por qué medios encontró David alivio de la culpa, el estrés y la inquietud que vino como resultado de su pecado? David encontró alivio de la culpa, el estrés y la falta de reposo al confesar su pecado a Dios. Por eso dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bendito es el hombre, feliz aquel hombre, gozoso ese hombre, aquel que se le perdona sus pecados. Así me sentí yo después de que confesé, porque mientras callé, mis huesos se envejecían, me entristecía mi alma. ¿Con qué cara ya quería hablar al Señor? ¿Con qué cara quería reunirme con aquellos que alaban a Dios? Por eso el cristiano, cuando empieza a entrar en estas actitudes pecaminosas y actos pecaminosos, empieza a apartarse del pueblo del Señor. Empieza a apartarse de la adoración a Dios. Vamos a continuar. 16. Cuando David confesó su pecado a Dios, ¿qué más le pidió a Dios que hiciera por él? David le pidió a Dios que fuera misericordioso con él, que lo limpiara de su pecado, que lo justificara, que creara en él un corazón limpio, que lo santificara, que lo renovara en el espíritu. Oh Dios, dame un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, le pidió David. Pero ¿qué perdió David cuando pecó contra Betsabé y Urías? Escuchen esto es un punto muy importante. David era un hombre conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Era un hijo de Dios, ¿no? Ok. Pero en su vida, vamos a llamarla cristiana, en su vida ya convertida, pasó algo. David perdió el gozo de esa salvación, pero escuchen, aunque no perdió su salvación, o sea, su justificación, ni el Espíritu de Dios. Porque si hubiera perdido la salvación, porque si hubiera perdido el Espíritu de Dios, el Señor no hubiera mandado un profeta. ¿Me entienden? Qué bondadoso es el Señor. Por eso Charles Spurgeon decía, mi amigo, decía él, si cuando tú eras un miserable pecador, Dios tuvo compasión de ti, ¿cuánto más tendrá hoy cuando eres un hijo suyo? Piensa en esa consideración, mi amigo. Nosotros pensamos, pecamos, hay que empezar de nuevo, de cero. Y muchos se rebautizan. Pero cuán importante es entender esto. Muy bien, vamos a ir terminando con estas últimas preguntas. ¿Qué decidió hacer David cuando fue perdonado? David resolvió enseñar los caminos de Dios a otros pecadores, cantar en voz alta la justicia de Dios y mostrar las alabanzas de un Dios misericordioso. Dice que el evangelismo no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Así que David, de la misma manera, ¿cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no adorar a ese Dios que me rescata vez tras vez del pecado y de la miseria? ¿Qué debemos aprender de la determinación de David de enseñar a los caminos de Dios, cantar su justicia y mostrar su alabanza? Debería quedar claro que la evidencia de que uno es verdaderamente perdonado es el fruto visible que nace en su vida de enseñar, cantar y alabar a Dios. Porque ahora han redimido el tiempo gastado en ocultar su pecado y en la autojustificación y son libres de servir a los demás. Qué vida hermosa cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesús. Qué vida preciosa y en paz. Haya descanso tu alma. Salud, gozo empieza a llenarse el alma. Vamos a ver la última. En conclusión, ¿cuál es el precio del reposo? El reposo para la humanidad fue comprado por el don infinitamente precioso del amado Hijo de Dios, quien dio su vida en rescate por nosotros. Para terminar, quiero solo mostrarte
2 versículos. Y con esto terminamos nuestro estudio de hoy. Quiero llevarte primeramente a Romanos 3, donde dice, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, escuche esta palabra, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Oh, mis amados hermanos, si entendiéramos Romanos 3, del 21 al 31, nos gozaríamos en el día del Señor alabándolo. Saber que mis pecados fueron perdonados completamente. Que mi justicia no está en mí, en mi desempeño, en mi obediencia. No, mi justicia se encuentra en Cristo Jesús. A salvo está mi salvación allá en el reino de los cielos. Pero aquí voy a contarle la experiencia de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero encuentra la palabra propiciación, Jesús es mi propiciación, él encuentra que en el Éxodo 20:21 dice que y pondrás el propiciatorio encima del arca y el arca pondrás un testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Y él dice que así como en el arca estaba Dios, se hablaba al pueblo, en la cruz del Calvario, Jesucristo con los brazos abiertos habla al cansado, al abatido y dice, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo del Señor, venid todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús es nuestro propiciatorio, nuestra justicia. En Él hallamos descanso, en su vida perfecta y en su muerte sustitutiva por mí y por ti, que somos pecadores. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga.